En agosto de 2015, el Banco Central tenía un gran dolor de cabeza, ya que la inflación anualizada estaba en 5%, muy por encima del rango de tolerancia. Sin embargo, un año después, ese indicador ya está en 3,4 puntos y con perspectiva de seguir reduciéndose. Se puede decir que la inflación está controlada y que el ente emisor, a diferencia de lo expuesto en el IPOM, sí podría bajar la tasa de interés para impulsar la actividad. Las posibles respuestas las analizamos con Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. Luis Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Partamos primero por la inflación, 3,4%, 1,5 puntos menos en el ítem anualizado respecto a agosto de 2015. Como la pregunta que teníamos en la introducción, ¿está controlada la inflación? Yo diría que sí. Se podría decir básicamente por una inflación de bienes que ha venido retrocediendo o con menores presiones de inflaciones, más que nada por un tipo de cambio bastante más controlado de lo que veíamos, incluso de lo que esperábamos para esta fecha unos 6 meses atrás, y también por una inflación de servicios que, si bien sigue relativamente alta, también está bastante más estable. Ahora, por lo tanto, la gran pregunta hacia adelante es si van a volver a resurgir presiones inflacionarias. Y esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, está muy directamente relacionada con lo que va a suceder con el tipo de cambio. Con el tipo de cambio y también con lo que suceda con la Reserva Federal de Estados Unidos. Así es. Y esto es porque, pese a que en el margen, las últimas cifras coyunturales de Estados Unidos sugieren, por lo menos, que de aquí a la próxima reunión, que es en septiembre, este mes, en el caso de la FED, no debe haber movimiento de tasas, pero las expectativas de mercado y también el discurso de las autoridades de la FED sigue siendo bastante consecuente, consistente con un alza al menos en diciembre. Y por lo tanto, esa alza en diciembre, si es que se concreta, podría tener algún efecto alcista sobre el tipo de cambio que, in extremis, podría volver a complicar el Banco Central, aunque yo soy de la opinión de que probablemente vamos a ver algún efecto alcista, pero bastante más acotado de lo que podría haber sido en meses anteriores. Ahora, netamente de nuevo en la inflación, esta convergencia hacia el objetivo meta, que es 3 puntos, está en 3,4%, está bastante cerca, no es una sorpresa, pero sí lo ha hecho el Banco Central, que ha sido sorpresa la velocidad, que ha sido más rápido de lo que se esperaba. Bueno, esa velocidad está directamente relacionada con una moneda, un peso que está bastante menos apreciado de lo que se estimaba meses atrás. De hecho, conversábamos incluso con gente de mi equipo un tiempo atrás que a estas alturas todos apostaban un tipo de cambio de por lo menos sobre 700 y lo tenemos fluctuando entre 650 y 680 con mucha volatilidad, pero definitivamente 2 o 3 escalones menos de lo que se pensaba. ¿Pero es un peso que se fortalece frente al dólar o es un dólar que se debilita frente al peso? Muy bien dicho, es un dólar que se debilita en general contra todas las monedas del resto del mundo, porque no hay que olvidar que un año atrás la FED proyectaba 4 alzas y hasta el momento no tenemos ninguna para este año. Exactamente. Ahora pasando a la segunda parte de la pregunta que teníamos en la introducción. Con una inflación que a tu juicio, Luis Felipe, está controlada, ¿por qué el Banco Central en el informe de política monetaria mencionó que no va a haber cambios, al menos en el corto plazo, o como ellos llaman en el supuesto de trabajo, ni alza ni baja, sino que mantención, cuando si la inflación está controlada podría haber espacio para bajar la tasa, tal como lo dijo José Gregorio? Bueno, antes de responder de frente o de lleno esa pregunta, hay que considerar que cuando uno tiene un sesgo neutral, podrían haber ajustes que nosotros denominamos sintonía fina. O sea, y eso está más bien unido con esta data de dependencia que también se agrega a este sesgo neutral, en el sentido de que si hay noticias que ameritan subir o bajar, no más de 2 veces para uno u otro lado se puede hacer, sin que tener que cambiar necesariamente el sesgo de la política monetaria. Ahora, punto aparte con eso, bueno, claramente el gran riesgo hoy por hoy es volver a tener un tipo de cambio elevado que vuelva a inyectar inflación. Y eso está muy unido a lo que haga o no haga la FED. Y si es que sube efectivamente la tasa, como yo por lo menos personalmente creo en diciembre, ver si hay algún efecto cambiario alcista que por lo menos provoque un escenario donde podríamos tener nuevamente presión inflacionaria. Analicemos ese punto, porque si es que la FED de Estados Unidos sube la tasa de interés, se estima que los flujos de capitales van a volver con mayor fuerza a Estados Unidos porque van a tener una mayor tasa de retorno del interés que se deposite en ese país. Eso, por un lado, impulsaría al dólar en todo el mundo, incluyendo en Chile. Entonces, como tú dices, si es que el Banco Central bajara la tasa de interés, también por ese lado se impulsaría el dólar. Entonces habría 2 factores se amplificaría el efecto. Exactamente, por 2 factores distintos. Exactamente. Por lo tanto, bajar la tasa antes, y a eso me refiero antes de este cierre de año, sin saber exactamente qué va a hacer la FED, puede ser algo riesgoso. Yo por lo menos pienso que lo prudente es esperar a ver qué hace la Reserva Federal y si es que efectivamente sube la tasa, ver los efectos que hay sobre el tipo de cambio. Y si no hay mayores efectos, más o menos en línea con lo que pasó con un efecto con un evento de riesgo similar, como lo fue el Brexit, tomar ahí recién la decisión de bajar 1 o 2 veces la tasa. Y eso sería consistente, por ejemplo, con un IPOM diciembre o un IPOM marzo, donde ahí se podría recién cambiar el sesgo de la política hacia expansivo. Ahora, un punto muy importante es, independiente si se baja la tasa o no,
muchos dudan del peso que tendría eso, de si sería realmente algo importante para estimular la actividad. Y ahí varios analistas, no sé si tú coincides con ellos, dicen que no sería tanto el impacto del Banco Central si es que baja la tasa de interés. Bueno, por supuesto hay distintos niveles de discusión en torno a eso. Ahora, ciertamente el problema que hoy enfrenta Chile es un problema no solamente de que el mundo hoy por hoy no es tan beneficioso como lo fue antes en términos de precios de commodity, sino que también tenemos un shock de expectativas bastante negativo internamente, y eso, por supuesto, tanto la política fiscal expansiva o la política monetaria expansiva no atacan ese punto. Ahora, también es cierto que, estas son las herramientas y si se pueden utilizar, yo creo que hay que utilizarlas. Esa por lo menos es mi visión. Ahora, insisto, para poder utilizarlas sin generar nuevamente un riesgo de inflacionario hacia adelante y que en el fondo mine la capacidad de crecimiento de mediano plazo, hay que esperar un poco a ver cuál es el escenario externo, en este caso la FED. Ahora, en una teoría económica hipotética, por así decirlo, y como ustedes hacen los analistas, que obviamente cuando analizan un factor, el resto se mantiene sin cambios, porque si no es imposible tomar por lo menos una evaluación concreta. Si es que las condiciones externas se mantienen tal como están, no hay alzada de la FED. Si las condiciones internas en Chile, por ejemplo, no hay más reformas, no hay más discusión, por así decirlo, como decía el presidente del Banco Central, factores internos que estén frenando el crecimiento. ¿Cuánto debiera ser una baja de tasa como para que a tu juicio cause un impacto, que realmente estimule la actividad? ¿Son los 50 puntos base que mencionó José Gregorio o 25 puntos base podrían estar bien o incluso un poco más? O sea, haciendo un ejercicio nada más. Los factores, claro. Ciertamente una baja de 50 puntos o 2 de 25 no es un gran impulso. Yo creo que cuando queremos tener un de frentón, una política monetaria más expansiva, por lo menos tienen que ser 100 puntos bases de recorte para tener un efecto por lo menos más palpable dentro del horizonte político, que son los próximos 24 meses. Ahora sí, me queda poco tiempo. ¿Cómo crees tú que va a ser, porque estamos hablando de las opciones que tiene el Banco Central, cómo crees que va a ser el actuar en sí, de que van a mantener el sesgo neutral o simplemente van a estar expectantes a lo que haga en la FED e ir en línea un poco con lo que haga el organismo que dirige Janet Yellen allá en Estados Unidos? Mi impresión es que el banco se va a esperar por lo menos hasta diciembre para tomar una decisión al respecto hacia adelante. Y si es que la FED no hace nada, recién comenzar a discutir si es que hay espacio o no para volver para el fondo, analizar un recorte. ¿Cómo podría influir el presupuesto 2017 si es que el gasto fiscal es de 3% en aumento o es más allá que esa cifra? Porque la última minuta del Banco Central de reunión de política monetaria y también en el IPOM fue muy agudo, Rodrigo Vergara, en ese sentido de que es muy importante que si hay menos crecimiento esperado, si se reduce el PIB tendencial, el gasto fiscal también tiene que ir en línea con ese crecimiento y no dispararse sin medida. No, eso está claro. Hoy por hoy una política fiscal mucho más expansiva de lo que sugieren las cifras, incluso las que se acaban de dar para lo que es el balance estructural, y más sumado también con las proyecciones económicas para el próximo año, yo creo que lo razonable es no tener un gasto fiscal que se expanda más allá del 3%. Podríamos decir que ese es hoy por hoy el techo. Si una expansión más alta, obviamente coloca presión sobre el Banco Central y eso también podría abortar, más allá de lo que suceda con el tipo de cambio, cualquier decisión para darle un alivio por el lado monetario a la economía. Exacto, porque un más gasto fiscal mayor al que se esperaba puede llevar presiones inflacionarias y eso, ¿qué es lo que haría? Descartar por ahora una baja de tasas para impulsar la actividad. Todo eso obviamente dentro de la teoría económica que acá estamos jugando un poco. Luis Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, con este análisis sobre la posibilidad de una baja de tasa porque la inflación estaría controlada, bueno, maniobras que se están viendo en la macroeconomía de nuestro país, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.